Buenas tardes. Voy a platicar sobre el análisis básico de los estudios de investigación, centrándome sobre todo en los más comunes para los médicos, especialmente para los médicos residentes. Hay análisis muy sofisticados que ya requieren de ayuda estadística especializada. Y pues básicamente se requiere hacer una descripción de los datos, hacer pruebas de hipótesis, que es en la mayor parte de los estudios hay que probar hipótesis. Y en la prueba de hipótesis se utilizan diversas pruebas de las que voy a hablar, sobre todo de las más comunes. Quizá antes de esto es importante tener una estrategia de análisis. Esta estrategia debe estar documentada desde el protocolo, y es importante desde el protocolo definir cuál va a ser la variable de exposición más importante y también el desenlace primario más importante. A raíz de como ya lo vieron, se hace el tamaño de muestra y es un análisis definido a priori y no después de analizar los datos y explorar todo y encontrar alguna asociación que no es tan confiable en ese sentido que cuando de antemano se definió cuál iba a ser el desenlace primario y la exposición primaria. Otra cosa importante es que deben de guardar un archivo con los comandos utilizados en los modelos estadísticos que son realmente importantes para cuando van a regresar a sus datos, que es muy frecuente que tengan que regresar. ¿Y cómo se hace el análisis? Pues es un poco variable. Por ejemplo, hay personas que prefieren hacer primero todo el análisis y luego se ponen a escribir el manuscrito. Y esta es típica de los grupos que trabajan con estadísticos. No todos tenemos esa facilidad y habitualmente no se tiene en nuestros países. Y por lo tanto, lo que yo prácticamente siempre he hecho es una escritura en paralelo con el análisis, después de la fase descriptiva, y esto permite pues ir escribiendo y viendo qué falta y si falta algo volverlo a hacer, etcétera. Luego hay siempre una fase interactiva donde se depuran los análisis, se hacen análisis adicionales que demuestran un punto, gráficos, modelos, etcétera. Pues, por ejemplo, esta es una lista de comandos de un análisis que se hizo para el estudio platino, y esto permite regresar. Esto es, por ejemplo, para hacer tablas. Esto es en Stata, en el programa estadístico Stata. Entonces, esto permite hacer tablas ya fáciles de reproducir en caso, por ejemplo, que se tuviera que añadir más casos o quitar algunos casos, se repiten los comandos de una manera automatizada. Por ejemplo, aquí se hacen análisis de sobrevida o regresiones múltiples, y esto es muy importante que siempre se haga. Entonces, tenemos la estadística descriptiva e inferencial. Voy a ir rápido sobre la parte descriptiva. Entonces, aquí es importante mm, definir bien las variables categóricas, numéricas, por ejemplo, nominales, el sexo masculino, femenino. También hay variables ordinales, como saben. Las dicotómicas, por ejemplo, hombre y mujer,
Y luego tenemos variables numéricas discretas y continuas. Y esto es importante para el tipo de análisis. Pero, por ejemplo, este tipo de gráfico que todavía se llega a ver por ahí es realmente inútil y ofensivo, ¿no? Una tabla es suficiente. También estos pies no tienen mucho sentido. Es mejor poner los números en una tabla. Inclusive estas barras se pueden simplificar en una tabla y esto hace enojar a los revisores, por ejemplo. Ahora, ya para describir las variables, esto no tiene que ir necesariamente en el manuscrito, en el documento, esto es como parte de la documentación del análisis, cómo están las variables, a puro ojo, ¿no? Cómo se distribuyen las variables. Aquí está, por ejemplo, una depresión sistólica, pero debería haber de las principales variables en el registro del análisis algo parecido, sino un análisis estadístico formal de la normalidad, pero cuando menos tener cómo se están distribuyendo las variables. Por ejemplo, aquí es una distribución sesgada un poco hacia la derecha, eh, o bien un polígono de frecuencias, que es más o menos lo mismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una distribución unimodal y una distribución bimodal. Y esto es importante conocerlo. Esta es simétrica y esta está sesgada, como la que les había mostrado, sesgada a la derecha, es hacia donde está la cola, sesgada a la izquierda. Y tenemos aquí, por ejemplo, un sesgo que se escribe como positivo, pero es hacia la derecha, sesgo hacia la izquierda y una distribución simétrica. Y esto tiene que ver con cómo se va a describir. Por ejemplo, esta es una distribución estrecha y alta, la normal y una que es plana, plana y baja. Y tiene que ver con cómo se describe la variabilidad. Quizá la medida de tendencia central es la misma, pero no la variabilidad. Entonces, por ejemplo, esta es una variable de edad en el estudio platino. Como saben, el estudio platino empieza a los 40 años y por eso se ve esta distribución que obviamente no es una distribución normal y hay una prueba estadística que demuestra que tiene un sesgo que pues, a puro ojo ya se ve, ¿no? Entonces, la curva normal es la que nos ayuda más fácil a describirla porque se describe con la media y la desviación estándar. Entonces, sí es importante tener claro cuál es la distribución para poder describir la medida de tendencia central, ya sea con la media y la desviación estándar, que es lo habitual. Pero si no tiene la distribución normal, pues hay que usar la media, la mediana y el rango intercuartil. Entonces, aquí tenemos esta distribución, está un poco sesgada a la derecha y se puede describir con la medida de tendencia central, que es la percentila 50 o mediana, y el rango intercuartilar, que es entre la percentila 25 y la 75. Ok, entonces, cuartiles es dividir la distribución en 4 partes iguales y el cuartil 1 al cuartil 3 es el rango intercuartilar. Cuando se puede, pues media y desviación estándar es mucho más sencillo. La desviación estándar es como un promedio de la desviación de observaciones. Se pueden utilizar gráficos como son las cajas, ¿verdad?, que son una buena descripción de la mediana, del rango intercuartilar, y luego ya de ahí para afuera, pues son valores más raros, y luego también tenemos valores extremos, que son los que se marcan en puntos o en asteriscos, ¿no?
Esa es una forma gráfica que no siempre se requiere, ¿no? Ok, pues el error estándar de la media es también algo que se utiliza mucho, es la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra y es una estimación de la variación de la media en la población. Entonces, en resumen, se ve la distribución y luego cómo se hace un sumario, ya sea con media y desviación estándar o con mediana y rango intercuartilar. Y el error estándar de la media se utiliza cuando se quiere describir por dónde anda la media poblacional. Esto es de la muestra y esto es una estimación del valor en la población. Ahora, la pregunta analítica ya es si hay una diferencia real o verdadera en el colesterol entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces se tiene que hacer una prueba de hipótesis porque la alternativa, lo que se llama hipótesis nula, es si la diferencia que se observa en la muestra puede ser por azar. Entonces, se inicia con la hipótesis nula, que es no hay una ah, diferencia real, puede ser explicada por azar, luego viene la prueba de hipótesis y luego viene la conclusión o se rechaza la hipótesis nula si la P es menor a 0.05, es decir, si la posibilidad de que sea aleatoria es menor al 5% o se acepta la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula, no hay diferencia entre el colesterol en hombres y mujeres, sino que es una diferencia que se debe al azar, probablemente. Entonces, la prueba de hipótesis se buscan los datos, 79 hombres, 51 hombres, 28 mujeres. Entonces, ¿qué tan factible es que esa diferencia que se observa se deba al azar, ¿no? Entonces, aquí tiene un dibujo de las dos distribuciones y la pregunta para contestar la hipótesis nula, para probarla o rechazarla, es si esto puede ser por azar. Entonces, primero, las distribuciones ayudan mucho con la intuición a ver los datos, pero luego se tiene que hacer una prueba y esa prueba estadística cuantifica lo que ustedes pueden observar en las distribuciones. La computadora hace el cálculo con una prueba y la P es la probabilidad de que la diferencia sea solamente por azar. La P que tanto se describe en los estudios. Y el tercer paso es aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si la diferencia es demasiado grande, es poco probable que se deba al azar. O sea, una diferencia grande va a ser encontrada en una proporción muy baja y por lo tanto se va a rechazar la hipótesis nula. Pero puede haber errores y ahí viene una falsa positiva, es decir, yo digo hay una diferencia, pero eh, no hay tal diferencia en la población general, ¿no? Entonces, es el error de la falsa positiva, se llama error tipo 1, lo fijamos normalmente en 5%, por eso la P de menos de 5% es la que se considera como un evento muy raro que no se puede explicar por azar. Pero también nos podemos equivocar al revés, que es el error tipo 2, es decir, un falso negativo. No encontramos una diferencia que sí existe en la población, y es el error tipo 2 o beta, y está en esta tabla de 2 por 2. Es importante considerarlo si hay una falsa positiva o si hay una falsa negativa, ¿no? Esta es el valor se fija en 0.05. O sea, yo me voy a equivocar si repito
N veces me voy a equivocar 5% en este tipo de error y este también se fija en un momento dado. Y el poder o la potencia es la habilidad de un estudio de detectar una diferencia real que depende del tamaño de muestra y de la diferencia que se está buscando. A mayor tamaño de muestra, mayor potencia, y mientras más grande es la diferencia que buscamos, la potencia también se incrementa. También cuando la prueba es poco variable, es muy estrecha, es de mejor calidad, entonces la potencia de mi estudio aumenta, ¿no? No voy a hablar de lo del tamaño de muestra. Y voy a centrarme ya la selección de las mejores pruebas estadísticas. Esto pues, se va aprendiendo sobre la marcha cuando se van haciendo más y más estudios, ¿verdad? Pero hay guías y hay unos listados de la mejor prueba en un momento dado que yo se los comparto para que la tengan a la mano, pero el aprendizaje real es cuando empiezan a analizar sus propios datos, ¿no? Entonces, los tres pasos es el planteamiento de la hipótesis nula, se ven los resultados, se hace la prueba y se acepta o rechaza la hipótesis nula. Ya no vamos a especificar los tres pasos, pero vamos a hablar más bien de la prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, son diferentes para variables continuas que para variables categóricas, ¿no? Entonces, cuando el desenlace es dicotómico, por ejemplo, la diferencia en colesterol entre hombres y mujeres es dicotómico hombres y mujeres. Y cuando el colesterol es una variable con una distribución simétrica, pues es la famosa prueba de T, que es probablemente la prueba que más se hace. Cuando el desenlace es asimétrico, no tiene una distribución normal. El equivalente sería la prueba de Mann-Whitney, que tiene también el nombre de Wilcoxon. Entonces, variable continua, aquí tenemos dos distribuciones normales. Por ejemplo, peso al nacer, dos poblaciones que se van a comparar, y pues se hace la prueba de T. Y el comando en Stata, por ejemplo, es t-test, pero es un comando bastante conocido en cualquier prueba estadística, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el FEB1 y vamos a comparar la distribución por sexo. Entonces, fíjense el comando tan sencillo. t-test es el comando en Stata y FEB1 es el nombre de la variable. 1,1 es postbroncodilatador y se le pone by, esta es la variable de sexo, P1 sexo. Y entonces ya se pone ese comando que también se puede escoger por un menú y nos da aquí la P, la diferencia es menor a 0,001. Sale la media en hombres, la media en mujeres, hay una diferencia muy significativa y pues ya sale el resultado. No tiene chiste ya hacer la prueba en sí teniendo la base de datos, ¿no? Aquí tenemos dos distribuciones, se ve que no son normales, es una comparación en una muestra de Argentina y de Brasil. Entonces, la P de la prueba de Wilcoxon o bien de Mann-Whitney, que es la misma prueba, ¿no? Y en Stata el comando es rank-sum y es muy parecida a la prueba de T en el comando, por ejemplo. Rank-sum, estas son paquetes al día de cigarrillos, ¿no? By P1 sexo es el mismo comando básicamente y sale el resultado. Ya el proceso de la computadora no tiene mayor chiste. Si una vez que lo tienen por ahí en un archivo, ¿no? Cuando son más de dos grupos, por ejemplo, aquí se especifican tres distribuciones normales, se usa el análisis de varianza, que se llama brevemente ANOVA, y los comandos son ANOVA o One Way en Stata, y pues es básicamente igual, fíjense, One Way, FEB11 es el FEB1, y esta es
de la educación, el grado de educación, y se hace una regresión. Pero básicamente aquí están los tres grupos y el resultado del análisis de varianza, ¿no? Cuando no son paramétricas, como aquí se ponen tres distribuciones muy heterogéneas, y se usa el equivalente no paramétrico, que es la prueba de Kruskal-Wallis, que eso es lo que viene en los comandos, no se preocupen mucho de todo esto, lo van a consultar, pero se tiene que hacer otro tipo de prueba estadística, y tenemos K-Wallis, paquetes al día por grado de educación, y pues ya sale la probabilidad, la P. En este caso no es estadísticamente significativa, ¿no? Entonces tenemos, cuando hay más de dos grupos, si es simétrico se usa ANOVA y si es asimétrico se usa el Kruskal-Wallis, ¿no? Una situación particular es cuando hay mediciones repetidas, antes versus después, o un seguimiento de corte. Por ejemplo, cuando son dos momentos o tres o más momentos, hay pruebas de T para muestras pareadas o dependientes, pero también hay ANOVAs para mediciones repetidas y hay los equivalentes no paramétricos, ¿no? Entonces, cuando son más de dos grupos ya no es una prueba de T, sino más bien son variedades del análisis de varianza los que se tienen que hacer. Cuando son variables categóricas, pues se hacen las tablas de 2 por 2, por ejemplo, cuál es el riesgo de morir por sexo, se hacen muerto vivo, mujer y hombre, y se tiene esta distribución, esa tabla de 2 por 2. Entonces, ¿cómo se compara? Pues la prueba típica es la chi cuadrada, y en este caso, por ejemplo, se ve que este, la P es 0.76, no es muy significativa, ¿no? Cuando las n's en alguna casilla son pequeñas, hay que hacer unas correcciones. Es válida la chi cuadrada si la n es de más de 20 y se espera un valor de 5 en todas las casillas. Si la n es más de 40, es, es bastante aproximada, pero si no, pues se puede usar la prueba exacta de Fisher, los programas la tienen. Cuando no se cumplen esos criterios, por ejemplo, aquí tenemos esta tabla de 2 por 2 donde hay una casilla con 0, y pues la prueba exacta de Fisher es la más adecuada, o es algo, o hacer la otra con las correcciones. Pues si se fijan pueden salir resultados un poco diferentes, ¿no? Y estas son una n bastante grande, la prueba exacta de Fisher es muy parecida a la de chi cuadrada, el resultado. Entonces, también se pueden hacer correlaciones entre un grupo y otro, por ejemplo, entre el FEB1 y la FBC de la misma persona. Si es una distribución simétrica, pues está la correlación de Pearson, una regresión lineal, pero también hay variantes no paramétricas. Aquí está FEB1 versus FBC. Esta es para una gráfica de XY y luego ya viene la correlación, punto 92. Y estas gráficas son de platino, como cae con la edad, es el FEB1, pero vean, esto está bien, pero las escalas están muy mal y son frecuentes que se manden así. Tienen que crecerse los ejes para que se vean bien.
para que no le rechacen sus gráficas. Por ejemplo, este es el comando de una regresión entre las dos, es nada más regres, FEB1 y FBC, y se ve aquí el coeficiente y que es estadísticamente significativo, ¿no? Hay una correlación para variables no paramétricas, que es la de Spearman, como muchos de ustedes saben, ¿no? Entonces, aquí se hace una comparación entre el peso y se tienen que tomar en cuenta varios países, la edad materna, el tabaquismo. Entonces, estamos hablando de una regresión lineal múltiple o multivariable, ¿no? Y si estamos hablando de mortalidad, por ejemplo, sí o no, pero queremos tomar en cuenta el sexo, la edad, varias variables, pues la prueba estadística es una regresión logística. Y bueno, en cuanto a muertes, no es lo mismo que muera rápido o tarde, aunque acabe muriendo. Todo el mundo vamos a acabar muriendo, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es importante, que casi siempre es importante, no por unos días u horas, sino por una mayor cantidad. Entonces, las sobrevidas, pues se usa el análisis de sobrevida y la prueba es log rank test, la prueba de log rank, que es la que compara estas dos curvas. Y cuando hay muchas variables por analizar, la prueba habitual es los modelos de riesgos proporcionales de Cox, que es el equivalente a la regresión múltiple, pero adecuada para sobrevida, ¿no? Entonces, son 3 pasos: la hipótesis nula, la prueba de hipótesis, revisamos las pruebas más comunes y se rechaza o se acepta la hipótesis nula. Y agradezco mucho la atención.